buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Pablo Bullosa y les doy la más cordial bienvenida a La Dichosa Palabra, un nuevo programa que Canal 22 pone a su consideración. En este programa vamos a hablar de temas de lengua y de literatura y de todo aquello que nos parezca interesante o relevante. ¿Cómo? Bueno, pues lo vamos a hacer a partir de las llamadas y de los mails que ustedes nos hagan llegar aquí al estudio. La Dichosa Palabra será conducida siempre por el mismo grupo de amigos y ahora voy a permitir que cada uno de ellos se presente con ustedes. Soy Eduardo Casar, yo estoy bien, tú estás bien, pero los demás siempre están mejor. Buenas tardes, yo soy Laura García y quiero felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo están? Yo soy Nicolás Alvarado. Bueno, yo de entrada refrendo la felicitación a las mujeres, pero además les digo que, y no sé si lo han pensado, las ovejas tienen cejas, pero las cejas no tienen ovejas. Bueno, más allá de este chistorete, hoy también extrañamos desde luego a Germán Ortega, que es, digamos, el quinto elemento de este programa, el otro conductor de este programa, que sin embargo, por lo pronto, como dijo Eduardo Casar, es nuestro hombre en la India, entonces está, digamos, en algún ashram particularmente lascivo, entregado, bueno, pues al culto a alguna deidad femenina y sinuosa. O a una elefanta, no lo sabemos. Bueno, pues en lo que comienzan a llegar sus llamadas telefónicas, que espero que sea muy pronto con todas las dudas que tengan de temas de lengua y de literatura, yo les quiero proponer que comencemos discutiendo acerca de una pregunta que me hizo un sujeto hace unos días en la calle, me detuvo y me preguntó, bueno, ¿para qué sirve? Así? Bueno, una persona muy respetable, pero un sujeto finalmente, no solamente un objeto de esta frase, sino un sujeto que con toda razón, creo, me hizo una pregunta que parece tonta, pero que quizás es interesante. Es, ¿para qué sirve la literatura? Si es que sirve. Yo creo que no sirve para nada, pero la literatura no tendría por qué servir para algo. Es decir, es como si preguntara uno, ¿para qué sirve la belleza o para qué sirve la verdad? Yo creo que estas no son cosas utilitarias. Pues un cepillo sirve para peinarse o un metro sirve para medir, pero la literatura creo que es en sí misma. Creo que no necesita de un afán utilitario para existir o para ser, digamos, cultural o éticamente validada, ¿no? ¿O ustedes sí creen que la literatura sirve para algo? En realidad no es que sirva, ¿no? Uno hace uso de ella y además es voluntario. ¿Tú te acercas a la literatura o no? Pero ¿cómo usas la literatura? Bueno, yo creo que sí tiene una utilidad práctica inmediata, que es que de entrada sirve para entendernos. Yo entiendo que tú te estás refiriendo a la literatura como algo que va un poco más allá de lo utilitario, prácticamente como si eso definiera lo que es literatura. Correcto. Pero realmente el hecho de que la gente lea y escriba con corrección, eso sería una enorme ventaja. ¿Quién no se ha perdido en esta ciudad o en cualquier ciudad de la República Mexicana porque no hay letreros bien puestos o porque son confusos o están mal puestos? Pues vaya, eso es porque nuestras ciudades están mal escritas. No hay, digamos, una cordialidad en la manera en que se expresa nuestro país porque no sabemos leer. Eso está conectado con el hecho de que no sabemos leer. Ese es el lenguaje, porque la literatura, digamos que es como más refinado, una escritura más cuidada. Ya en otro nivel, ¿no? Yo creo que la utilidad ahí está en el que escribe. O sea, yo escribo para que los demás me oigan si tengo algo bueno que decir o no, pero yo lo digo y es como para difundir unas ideas o... Pero tú quieres para maestro de dar a literatura. Bueno, yo de eso Digo, vivo. sirve para comer. Que te dedicas a ese inútil ejercicio. Inútil en ese sentido productivo, es decir, no da cosas inmediatas, ¿sí? No se ven los efectos como productos, como cosas, como balones o zapatos, ¿no? Pero indudablemente que la literatura, bueno, desde mi punto de vista sirve para, tal vez, entre otras muchas cosas, porque sí pienso que tenga muchas... no sé, más que utilidades, pues, para no entrar en esa cuestión instrumental, valores, ¿sí? Yo pienso que la literatura enriquece a la vida, a una vida que puede ser opaca, solamente uniforme, monolítica. La literatura le da complejidad, le da movimiento, le da inquietud. Ve, por ejemplo, el valor que tiene la literatura como forma de educación sentimental. Claro. La gente se educa sentimentalmente muchas veces en cuestiones solamente de, no sé, de imagen, pero la literatura, y entonces la educación sentimental ahí es una franja que va solamente sobre ciertas actitudes muy mecánicas. En cambio, cuando uno lee, está complejizando, está entresacando razones, entretejiendo valores que de otra manera, por ningún otro medio
salen. Es que la literatura es una forma de Sentimientos. conocimiento también, ¿no? Pero o sea, a mí me de cómo conocer la naturaleza humana si prescindes completamente de Shakespeare. Yo no entiendo. Pero a mí me creo que- preocuparía mucho que dijéramos que la literatura es para adquirir una educación sentimental o para conocer la naturaleza humana. La literatura yo creo que pues, es digamos, un universo ético y estético autocontenido y que no tiene que servir para algo. Uno de sus subproductos, digamos, afortunados, es que permite apuntalar la educación sentimental de la gente o que a lo mejor permite tener mejor ortografía a la luz de ver muchas palabras repetidamente. Pero yo creo que no debemos de pensar, hay que leer para conocernos mejor o hay que leer para escribir mejor. Hay que leer porque es muy divertido, porque es muy edificante, porque es muy grato, pero no necesariamente para algo, ¿no Pero creen? sí aprendes, ¿no? Digo, hay muchos tipos de literatura, muchas formas de literatura, pero de alguna manera sí, leyendo, te haces conocedor de un montón de cosas que a lo mejor pues en el día a día o en la cotidianidad no ves o no puedes acceder a. Puedes aprender muchas cosas, puedes descubrir muchas cosas que hay en ti. Yo tengo un Viajar sin amigo, salir de casa. ¿verdad? Convertirte Que en estos tiempos de carestía, hombre. A mí, Muchos libros. yo voy a decir por qué dije que un sujeto me abordó en la calle. A lo mejor sí percibiste algo. Como de desprecio. Como de desprecio, porque la verdad me parece una pregunta muy tramposa, ya que finalmente hay tantas maneras de inutilidad, tantas posibilidades de la inutilidad, que por qué vamos a criticar a esta, ¿no? Digamos, finalmente, si uno se toma en serio estas preguntas, habría hasta hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué sentido tiene la vida, no? ¿Qué sentido tiene pasársela bien? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué sirve la vida, no? Es un tema que debemos de discutir alguna vez. Yo creo que para nada también. pero Hay, eso- Mira negativo, el pobre Viene un Nicolás. poco negativo. hay una frase que toma Milán Kundera en El arte de la novela, la toma de Bloch, que dice, la razón de ser de la novela, en ese caso es de la novela, pero la podemos extender, dice, es descubrir lo que solo la novela puede descubrir. Los distintos medios expresivos nos dan, nos ponen en evidencia, nos construyen elementos que de otra manera, sin ellos, no podríamos nunca percibir, ¿no? Bueno, pues hay ahora vamos a regalar libros y revistas a las personas que nos llamen, que se animen, pero lo vamos a hacer con un pequeño juego en esta ocasión. Vamos a darles a ustedes una definición de una palabra y a partir de esa definición ustedes tienen que adivinar de qué palabra se trata y aquellas personas que adivinen la palabra tendrán preferencia para llevarse los libros y revistas que estaremos obsequiando aquí en la dichosa palabra. Primero que nada vamos a estar regalando ejemplares de la revista El Huevo. Muy divertida, muy útil revista. No, es inútil, por eso es divertido. Bueno, y vamos a estar regalando de William Faulkner Absalón, Absalón, una novela cortesía de Alianza Editorial. Y también de nuestro amigo Mauricio Carrera vamos a regalar sus saludos de Darth Vader. Creo que es un personaje de alguna película, tú lo sabes mejor que yo, Nicolás. A mí no me gustan las de ciencia ficción, Pablo. Bueno, cortesía de Editorial Lectorum. La definición, para que ustedes tengan la oportunidad de tener preferencia sobre estos libros, la definición de esta noche es la siguiente: cantidad de agua de un río o de un arroyo. ¿Cómo se le llama a la cantidad de agua de un río o de un arroyo? Si ustedes saben de qué palabra se trata, llámenos y tendrán preferencia para los libros. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Todavía no? Perdón, y me estoy comiendo el tiempo. Pues arrancamos entonces con unas alguna llamaditas, llamada, ¿no? ¿no? Bueno, Mari Carmen Estrada, de la colonia Lomas de la Estrella, pregunta de dónde proviene llamarle el Benjamín de la casa al hijo menor de la familia. Del cariño. Pues el Benjamín de la casa efectivamente es el hijo menor de una familia y viene por Jacob y Raquel, que tuvieron 12 hijos y el menor se llamó Benjamín. Esos 12 hijos luego dieron lugar a las 12 tribus de la iglesia y todo esto sale en la Biblia, pero de ahí salió el nombre de Benjamín porque el hijo menor se llamaba Benjamín, entonces pues ya el Benjamín de la casa. Pero además hay una connotación como muy cálida, ¿no? O sea, yo creo que si no nos cayera bien un niño, no le diríamos el Benjamín. Si es el Benjamín es también, y creo que Benjamín, el hijo de Jacob y de Raquel, así era, es como el más amado, ¿no? El más tierno, el más mimado, exacto. Sí, además, La palabra que quería decir justamente el hijo del lado derecho, porque en aquel entonces el lado derecho se asociaba con la felicidad, era un poco como el hijo de la dicha, ¿no? etimológicamente eso es, Sí, Benjamín. el hijo de la dicha. Lo que pasa es que el nombre original que le puso el padre cuando nació fue el hijo de la desgracia porque su madre murió en el parto. Raquel se murió cuando parió a Benjamín, pero fue tal la alegría que les daba ver al niño que le cambiaron el nombre y le pusieron
el hijo de la dicha, el hijo de la felicidad. ¿Y, como y el contraste. hijo de la desgracia, tienes idea de cómo se dice, Pablo? Era algo parecido a Benjamín también, pero no me lo sé. Los extremos que Tampoco se puedo tocan. decir las palabras en hebreo, ni mucho menos. Pero No, sí no. sé, ya que este programa es la dichosa palabra, quería aclarar que significa el hijo de la dicha. también. Ahora es más agradable que le digan con un nombre, que ya quede un nombre, Benjamín. ¿Sí? Como el primogénito. Primogénito es casi una función, ¿no? Sí. El primero generado, una cosa así ha de ser, ¿no? Primogénito, además es medio Suena más genital el serio. asunto. sí. Suena así como- Bueno, es eminentemente genital, Eduardo. Pero que lo digan, caray. Bueno, Alicia Montes de la Colonia Narvarte, luego entró su llamada, también nos dice, ¿nos podrían platicar acerca del famoso poema Nocturno a Rosario de Manuel Acuña? Es un poema que es muy... Es el poema del último romántico mexicano, Manuel Acuña. Él es el último romántico mexicano. Bueno, en las historias de la literatura así se le plantea, pues, ¿no? No contando a Álvaro Carrillo, digamos. Sí, dentro de los poetas, pues, ¿no? No cantados o no tarareables. Aunque hay una versión del Nocturno a Rosario, dicho sea de paso, que es de Guillermo Zapata, que suena muy bien, es una especie como de rumbita. Está muy buena. De rombita. Sí. Caray. Si quieren se las tarareo, pero... Por favor. es, Antes que, de es que es un poema terrible, es un poema desolado. Bueno, Bueno, pero es una creo buena idea. que nos vamos ahora sí a un corte. Y seguimos ahorita con... Y se las tarareo de plano. Bueno, volvemos después de esta pausa, ¿no? ¿Te parece que es infame ese poema? No, ¿Te gusta? Bueno, ya estamos de regreso en la dichosa palabra y bueno, por favor llámenos, estamos recibiendo todas sus dudas sobre lengua, sobre literatura o sobre casi cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Aquí aparecen nuestros teléfonos, los repito de todas maneras, 53 36 26 79, 53 36 26 82 y 53 36 26 83. Les recuerdo que la pregunta que estamos haciendo el día de hoy es ¿cómo se le llama a la cantidad de agua de un río o de un arroyo? O también, esta misma palabra quiere decir conjunto de bienes y riquezas de alguien. Se dice que una persona es muy hada cuando tiene muchos bienes o muchas riquezas, o un río es muy oso. Ya, esa es una pista para que sepan qué pasa. Pero bueno, estábamos instalados en Manuel Acuña, mi querido Eduardo Casar, y su edípico poema que nos ibas a tararear. Bueno, tiene su parte edípica, pero... Su parte sota. Tiene su leyenda también. Antes hay una cosa, Manuel Acuña tiene un poema que se llama Ante un cadáver, que es verdaderamente espléndido. En la obra de un poeta puede haber algunos poemas que sean fallidos y otros que estén muy bien. Ante un cadáver es un poema de una visión materialista de la vida magnífico. Hay una leyenda en torno a Acuña. Acuña se suicida a los 24 años. Y entonces había escrito este poema Rosario de la Peña. Rosario de la Peña era una musa que tenía, realmente funcionaba como admiradores. musa, tenía muchos admiradores, entre ellos Martí, Gavino Barreda, ahí encontró sus peores barreras, Juan de Dios Pesa, fue Sin donde contar más a le su pesaron marido. las cosas, sí. Finalmente, con quien se fue, doña Rosario Acuña, fue con Manuel M. Flores, dicho de paso. Bueno, y este poema es ese de, pues bien, yo necesito decirte que te adoro, ¿no? ¿No es Decirte ese, que te no? quiero con todo el corazón. Sí, no lo sabemos. No, y después viene, y en medio de nosotros, mi madre como un dios, que Esa yo es creo la que ahí parte fue... edípica al final que da risa. Yo creo Ahora, que ahí fue cuando doña Rosario se fue con Flores, dijo, no, en medio de nosotros su madre como un dios, yo mejor ya me voy con Bueno, Flores. pero expresa algo que es muy cierto, expresa un sentir popular, es decir, esta idea de la felicidad donde de muchos mexicanos y de otras partes del mundo donde la felicidad es estar con la persona que tú quieres y con tu madre. Me vas a Ahí, hacer en llorar, medio de Pablo. todos estos. No, bueno, a mí me parece también absurda, pero existe como idea, ¿no? Por eso tanta alusión Muy- luego a la madre en todas las expresiones diarias. Diarias. Oigan, pues también nos llamó... Nada más no, yo quería perdón. preguntarle algo a Eduardo, a lo mejor él lo sabe. ¿Tú sabes algo sobre sobre el rencor que luego le guardaría Rosario de la Peña a Sí. Manuel Acuña? Porque digamos, si alguien se suicida por ti, pues a lo mejor... Bueno, lo que dice Rosario es lo que... porque ella no le puede hizo decir. caso, ¿no?
puede decir cualquiera que es culpado de un suicidio, que de todos modos se iba a suicidar. ¿Sí? Rosario vive hasta 1924. Lo cuenta muy bien Vicente Quirarte en un libro que se llama Elogio de la calle. Cuenta ahí todo el chisme. Y bueno, Rosario dice, él ya tenía esa tendencia y yo estoy sirviendo como pretexto, no me lo achaquen. Un poco depresivo, él siempre como muy aislado y Sí. vivía ahí en la facultad de medicina y pues siempre un poco aislado de sus compañeros. Es el planteamiento de los suicidas. Yo me suicido mañana y digo, cúlpese a la dichosa palabra de mi muerte. Y lo que pasa es que yo quería suicidarme y no, pero ya les endilgo el San Nos Benito. sentiríamos honradísimos. Digo, nos encanta que estés vivo, pero causar un suicidio debe ser una cosa que debe cultivar el ego de Se manera quedaría muy escrito importante, ¿no? siempre ya, ¿no? Pues Sí, yo debe no sé estar si bien. cultive el ego o cultive un rencor, o sea, ¿por qué tener esa bronca? No, yo creo que doña Rosario decía, qué tan irresistible soy que este cuate se suicidó por mí. Doña Rosario arrasó, en su No, época. Arrasó. se ve que era como la rabia, doña Rosario. Pero bueno, desde ahora nos habla Rosaura Díaz de Xochimilco, que nos pregunta qué relación hay entre la pupila de los ojos y una muchacha que es pupila en una clase de inglés. A mí me escandaliza un poco esta llamada, pero en fin, voy a tratar de ser de mente abierta. Bueno, en realidad es que la pupila del ojo sí tiene que ver con el hecho de que sea una mujer. Es decir, la pupila del ojo es como la muñequita que traemos en el ojo, los latinos. La niña del ojo. Exactamente, esa es la niña de los ojos. Existe la frase, y no solamente en español, también en otros idiomas. Los griegos también hablaban de la niña que tiene uno en los ojos, que es, si te fijas, cuando ves a alguien de muy cerquita, te ves como reflejado Chiquitito. ahí, ¿o no? Y esa niñita siempre ha estado adentro de los ojos. Mira ese ojo, ay, habrá que verlo aquí. Podemos No, ilustrar pues, más viéndote. para nuestro público. A ver ¿Dónde si está está la la niña? niñita Es ahí, una ¿no? pupila. Pero a ver, ¿no se supone que una pupila también es una mujer de cascos ligeros, digamos, Pablo? ¿En serio? Pues no, yo no estoy Es tan que hasta seguro de donde eso, yo ¿no? sé, Sí. digamos, hay como muchas acepciones de la palabra Sí. pupila. Una de ellas es la que acabas de decir, Sí, sí, sí. otra es la que seguramente vas a decir ahora, y otra es prostituta. Bueno, pues como la pupila es una... de alguien, digamos. Pupila es finalmente lo que da a entender es que existe una relación de dependencia de esa persona con otra. Pero no, digamos, económico-sexual No, necesariamente. O sea, claro, ya hablando de la prostitución, pues se convierte también en eso. por eso es que hasta donde yo sé, el pupilo es lo que tú dices, pero la pupila sí tiene la acepción de prostituta. Bueno, en español hay muchísimas palabras que en femenino, lo hemos dicho muchas veces, en femenino tienen Siempre connotaciones peyorativas. Así es. peyorativas y en masculino no pasa nada, ¿no? Imagínense- Pero lo que es curioso es que se mencione como la niñita, no es el niñito de los ojos, no es el pupilo, siempre es la pupila, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo sobre esto, no lo sé. No, pues que yo creo que dijiste bien, ¿no? Tiene toda la relación del mundo. Mario Enrique Cantú dice que seríamos tan amables de explicarle qué cosa es un cuáquero. Un cuáquero. Cuáqueros son una secta religiosa hace algunos siglos, que precisamente empezó un señor llamado George Fox en Inglaterra. Y pues era... Y tengo entendido que ellos se autodenominan a sí mismos, y ojo, creo que se autodenominan a sí mismos sociedad de amigos. O sea, ellos no dicen somos amigos cuáqueros, de creo, Fox. ¿no? Son Creo los que amigos cuáqueros de les Fox. dicen. Son los amigos de Fox. Bueno, se autodenominan sociedad varios de amigos. siglos después. De otro Fox. Pero Pero en empezaron realidad, siendo ¿eh? los hijos de la luz. Los hijos de la luz. ¿Y qué más? Pues fue una secta que lo que se dedicaba, este señor lo que vio es que las escrituras pues decía muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, entonces él empezó como a retirarse, pues a estudiar esas escrituras y a creer más en una luz interna que en todo poco lo que se había construido alrededor del cristianismo, de las iglesias, los sacerdotes, como que todo eso lo eliminaba y era como muy simple. Bueno, pero ustedes saben por qué les dicen cuáqueros además. Ustedes porque saben que temblaban. así es, they quaked, o sea, así como el earthquake, que es el temblor, ellos estaba la temblorina en el éxtasis religioso. Por eso son los Entre cuáqueros. que les daba la temblorina y entre que decían todo el tiempo aquello de temblada ante las palabras del Señor, Así etcétera, es, ¿no? así es. Bueno, vamos a regalar más libros. Vamos a regalar ahora otra revista, la revista Este País, que ahora tiene un número dedicado al libre mercado, la globalización y esas cosas edificantes que pasan en este mundo. Vamos a regalar también esta noche aquí en La Dichosa Palabra, por cortesía editorial Trillas,
Ahí estoy de frente a mi cámara, que es esta. Vamos a regalar por una cortesía de Editorial Trillas una edición del Quijote, además con un prólogo que me dices, Eduardo, que es un portento, Magnífico, ¿verdad? de Sergio Fernández. Así es. Y finalmente, por una cortesía de la librería El Parnaso, vamos a regalar La Isla Misteriosa de Julio Verne, en una edición de pasta dura y toda la cosa, muy elegante para los que todavía lleven la infancia en el corazón. Ay, qué bonito. Qué bonito Así anuncio. es. Y le vamos a dar preferencia a las gentes que nos digan que adivinen la palabra, Así cuya es. definición hemos estado proporcionando, ¿no? Correctísimamente. Bueno, si me permitís ir un poquito con lo de Cuáquero, porque tiene una anécdota ahí muy graciosa, porque fueron muy perseguidos por casi todas las ramas que se iban saliendo protestantes, los Ranters y todas las que se dieron en Inglaterra. Y en una de estas había un señor llamado William Penn, que salió de la cárcel ya cuando la tolerancia religiosa volvió otra vez a existir. Y entonces Carlos II lo que quiso fue darle un terreno en el que pudiera establecer una colonia para divulgar ahí sus cosas. Y de ahí salió el estado de Pensilvania, porque le dieron los territorios de Pensilvania. ¿Ese es el William estado, Penn. ese es el estado de los cuáqueros? Así es, bueno, de hecho, Pues ahí ¿sabes? donde estuvieron muy libres para En practicar. Pittsburgh, la capital de Pensilvania, el hotel más lujoso se llama el Hotel William Penn, en honor a este personaje del que habla Laura. Y además formaron uno de los principales grupos abolicionistas, ¿no? De las gentes que estuvieron combatiendo la esclavitud en Estados Unidos. Ya en el ha siglo habido cuáqueros XIX, muy ¿no? famosos, hasta el ¿Y propio la avena? Nixon. era Lo de la cuáquero. avena. ¿El propio Nixon? Nixon fue... La avena era un negocito, La un avena, sideline ¿qué? que tenían los cuáqueros. El La cultivan, Fox, seguramente. el fundador es el de la avena, ¿no? No sé si es el de la foto. El señor de la ¿No? foto de la avena, quién sabe. Luego se va a acusar a la avena cuáquero de patrocinar a los amigos de Fox. Ya no andan diciendo esas cosas, por favor. Oigan, pues vamos ahora a leer otra llamadita. Dice Noemí López de Tlatelolco. Yo pienso que nuestros políticos dicen puras barrabasadas. ¿Ustedes qué opinan? Ahora que estamos Bueno. en campaña. Bueno, yo no tengo un político particular así, entonces a mí cuando me dicen nuestros políticos, pues yo así un político no tengo, pero a lo mejor hay gente que sí tiene. ¿Tienes mascota? Ha de ser por eso, Eduardo. Bueno, una barrabasada, sí, ahora decir barrabasadas, una barrabasada es cualquier acto salvaje o incontrolado, ¿no? Y viene, claro que tiene una carga onomatopéyica, y yo creo que básicamente usamos la palabra barrabasada porque nos suena así como por el sonido de la palabra, pero en realidad sí tiene relación con Barrabás el de la Biblia, que es este ladrón que... que perdonan los judíos, porque los judíos perdonaban siempre a alguien en las fechas previas a la Cuaresma, y que deliberadamente Poncio Pilatos elige a Barrabás y a Jesucristo para que elijan a quién van a perdonar, pensando pues van a perdonar a Cristo, a Jesús, cuyos pecados pues son más bien abstractos, y en cambio Barrabás, que es un asesino confeso y brutal, Que hacía pues puras barrabasadas. seguramente no van a ir, y la gente pide que perdonen a Barrabás, ¿no? Hasta hay una salsa que dice perdonen a Barrabás, ¿no? En el corito de uno de estos cantantes de salsa que se convirtieron al cristianismo, ¿no? Oye, pues como de costumbre, ahora en esta nueva etapa la dichosa palabra sale a la calle y nos fuimos ahora a preguntarle a la gente cuál es el mejor libro que ha leído en su vida. Así que vamos a ver qué nos respondieron. Reprimidos, divertidos o reprimidos, con historias del virreinato. Fue muy valioso para mí. El mejor libro que he leído es Rayuela, de Julio Cortázar. Óscar de la Borbolla, Nada es para tanto. El libro que en ese momento me esté gustando, ¿no? Yo creo que no hay mejor libro. Yo creo que hay libros que te gustan si tienes diferentes tendencias, si eres revolucionario, si eres de izquierda o de derecha. Hay libros que para ti son buenos o son básicos, pero no creo que haya mejor libro. Probablemente Siddhartha, de Hermann Hesse. Bueno, hay muchos, pero el que más me ha impactado es la Biblia. Bueno, a mí me gustó mucho Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar. Bueno, el mejor libro que yo he leído en mi vida hasta el momento sería El Tesoro de la Sierra Madre, de Bruno Traven.
Hola de nuevo, aquí seguimos con todos ustedes. Les recordamos que los teléfonos siguen abiertos para hacernos cualquier llamada, sugerencia, comentario. Y fuera de antena también contamos con una dirección en internet, ladichosapalabra@hotmail.com, para cualquier cosa que nos puedan decir. También les recordamos que seguimos regalando libros a aquellos que acierten a una palabra que estamos hoy descubriendo. Y les voy a dar 3 acepciones hoy. Cantidad de agua de un río o de un arroyo, conjunto de bienes y riquezas de alguien o abundancia de algo. Y para seguir, mientras tanto, vamos a seguir con nuestras llamadas. Nos llamaba Agustín Sánchez de la colonia Nochebuena y nos preguntaba que si alguno de ustedes puede decirme la etimología de la palabra pantalón. Es bonita. ¿Tú sabes cuál es ¿Quién la lleva los etimología del pantalones? Sí, bueno, Pantalón es un personaje de la comedia del arte italiana, o sea, de digamos, esta escuela teatral del Renacimiento en Italia, que todavía hasta nuestros días sigue teniendo algunas expresiones. Y Pantalón era un personaje particularmente torpe, particularmente poco agraciado, que además era muy avaro y muy gruñón, y que al final de las obras de teatro generalmente acababa por tener buen corazón. Y Pantalón, para enfatizar la torpeza de su figura, que era muy largo y muy delgado, bueno, pues siempre traía pantalón, o sea, unas calzas largas, digamos, que le cubrían por entero todas las piernas a todo lo largo. Luego Pantalón termina citado por Shakespeare en Como gustéis, que es una de las comedias más divertidas de Shakespeare. ¿Se acuerdan de esta parte que es muy famosa de todo el mundo es un teatro y todos los hombres y mujeres, meros actores? En algún momento Shakespeare en ese parlamento, de Jacques, que es el personaje de Como gustéis que tiene ese parlamento, empieza a explicar cuáles son las distintas etapas del hombre, y él dice que en la vejez el hombre está reducido a un mero pantalón, hablando de este personaje de la comedia del arte. A un mero pantalón. A un mero pantalón. Entonces, cada vez que se pongan el pantalón, piensen en pantalón y siéntanse muy torpes. Y además es curioso porque es una expresión, bueno, es una prenda típicamente masculina hasta hace bien poco. O sea, ya mi abuela la he visto con pantalones, creo que hace 5 o 6 años nada más. Y de ahí pues surgen muchas expresiones, por ejemplo, llevar los pantalones, ¿no? Como de llevar las riendas de pues, la familia o de algo así. Y otra bien curiosa Sí, que es incluso vestirse se dice por cuando los pies. ella es la que manda, ¿no? Cuando la Sí, mujer manda, también lleva los dicen, aunque los pantalones. veas hombre y mujer, la que lleva los pantalones es ella, Así ¿no? es. Como Dicen. para decir que lleva el poder. Y otra muy curiosa que también me gusta mucho es la de vestirse por los pies, porque en contraposición con ponerse un vestido, que es por la cabeza, pues vestirse por los pies significa llevar pantalones. Ahora, etimológicamente, que es ahí una parte de la pregunta, el pan quiere decir algo así como todo, como prefijo por lo general, ¿no? No me hagan caso mucho, pero pantaleón sería algo así como todo león, y tiene connotaciones de fuerza, de poder. Es curioso que las connotaciones de fuerza y de poder se den de la cintura para abajo, ¿verdad? Sí, los calzones bien puestos, llevar los pantalones, bajarse los Pues pantalones. prácticamente de la cintura para abajo y de las rodillas para arriba. Podrías hablar por delimitar todavía más Pero no nos pongamos freudianos, que apenas son las 7:30 de la noche. Yo creo que pantalón nos viene de ahí. Yo creo que tiene que ver un poco porque ese personaje de la comedia del arte era de Venecia. Ajá. Y Del patrón. ese avaro de la comedia del arte, que es muy chistosa la comedia del arte porque A mí me gusta mucho. sí, finalmente este espectáculo era un espectáculo popular donde la gente ya iba identificando los personajes, ya sabía un poco lo que iba a haber, eran variaciones sobre los mismos personajes, porque aparte de Pantalón estaba pues, el Arlequín y Pierrot y Colombina. Exacto. Y Matamoros, por O supuesto. sea, la comedia del arte tiene un esquema, ¿cómo es? Sí, sí, sí. O sea, tiene una serie de personajes que son como ya los tipos. Entonces los actores volvían a reinterpretar esos mismos. En distintas tramas. Claro, y esto fue durante siglos, no fue un periodo largo de tiempo. Pero Cuando es como solo el había Renacimiento, ¿no? actores, En donde se origina. Exacto. Así es. No, yo creo que es un poco anterior, no lo sé, pero... ¿Pero qué Según yo decías es que no Renacimiento. era la etimología esa? No, yo creo que no. Yo creo que tenía que ver con el hecho de que Pantalón en esa comedia del arte siempre era un rico mercader de Venecia, aunque no aludo al mercader de Venecia de Shakespeare, y a los venecianos se les decía Pantaloni. Y se les decía Pantaloni porque el patrono de Venecia es un tal Pantaleón, que no sé qué haya hecho. Esa es una posibilidad. Y otra es que se les dijera Pantaloni, pero eso sí, yo sé que se les decía Pantaloni desde tiempos anteriores.
era por los leones de San Marcos, o el león de San Marcos, pero no, realmente no lo sé. Pero ahí entonces está el león de Ahí está un Pantaleón, león, sí. todos los Claro, leones. pero Pantalón, el de la Comedia del Arte, sí usaba calzas largas, entonces seguramente los Todos tres se empezaron tenemos a- razón, así es, seguramente una cosa surge de la otra, pues. Y por cierto, hay que recomendar la película de Pantaleón y las visitadoras, ¿eh? ¿La película? Sí. ¿No sí. la novela? La novela está bien, pero la película se ve muy bien. Yo lo que siento con esa novela de Vargas Llosa, y ya prometo no desvariar por ahí, es que es una novela que funciona mejor en la teoría que en la práctica. Porque la teoría de Vargas Llosa fue, vamos a escribir una novela con el mismo estilo de los reportes militares. Entonces, hay párrafos y párrafos escritos imitando el reporte de las comandancias militares de Perú, y que, claro, van contando la historia de Pantaleón y las visitadoras, que son pues, unas mujeres de la vida alegre, por usar un eufemismo. Por eso le parece que se ve tan bien a Eduardo la película, yo creo. No, es que, bueno, la actriz... Pero, sale de- pero en la novela un poco estorba ese estilo después de unas cuantas páginas. Y a mí es la novela que menos me gusta de Vargas Llosa, que es un escritor que admiro muchísimo, que tiene novelas increíbles. Nada más. Está bien, vámonos con otra pregunta. Esta vez Alberto Telle, de la colonia Naucalpan, nos pregunta que si esa expresión de echar a alguien con cajas destempladas, ¿a qué se refiere? Cajas destempladas, esa es bonita expresión, ¿no? Porque, bueno, se sabe qué quiere bonita, decir, ¿no? nadie. Echar a alguien de malos modos. Ahora, pensándole en todas las acepciones de cajas, caja de las muelas, caja de cambios, para Caja de de los de dinero. coches, caja de dinero, corte de caja. ¿Qué otra hay? Bueno, no me acuerdo. Ahí se le llama caja también a la parte del instrumento de cuerdas que hace la resonancia. Y las cuerdas se templan, ¿sí? Cuando se afinan. Entonces, echar a alguien con cajas destempladas debe querer decir como con muchas disonancias. Y como que no le diste ni Ruidoso. tiempo de Con templar ruidos. sus cuerdas, me imagino, ¿no? Ah, eso está bien. Que tenga que ver con el tiempo, Con la claro. prisa. Fíjate claro. que también en las cajas de los tambores, también el cuerpo del tambor también se llama caja. Y puede ser también los instrumentos de cuerda o los tambores, porque tengo entendido que cuando expulsaban a alguien del ejército, en las ceremonias de expulsión les Como desafinaban los tambores, se los destemplaban para que el ruido de los tambores fuera completamente horrible, y con eso se acompañaban esas ceremonias pues de vergüenza, donde a Claro. alguien, como a Dreyfus, ¿no? Lo expulsaban del hacerle el ejército y le feo. ponían las cajas destempladas, le hacían el feo, haciéndole sonar todo pues horrible, ¿no? También en los Desafinado. reos que condenaban a muerte, ¿no? También era como, sí, toda el paseo hasta que le ejecutaban, era como una especie de humillación que le hacían. Y así, lo ¿no? acompañaban con Los tambores pues, destemplados, desafinados. probablemente desafinados. Bueno, por Pues, ahí va la por ahí deducción. va, ¿no? Por ahí va, querido Alberto Telle. A ver, María Escobar de San Andrés de Totoltepec nos pregunta que si nos podrían platicar aquella singular historia de Abelardo y Eloísa. Es una historia muy bonita. Aunque Abelardo, yo siempre he dudado mucho más de Abelardo de lo que se dice en general. En fin, muy esquemática y rápidamente. Abelardo y Eloísa, Abelardo era un intelectual, un académico, alguien que había desertado de todas las riquezas de su familia para entregarse al estudio de las ciencias y que había sido acogido por Fulberto, un hombre que le daba posada, y a cambio de esto él debía instruir a la sobrina de Fulberto en distintas ciencias y artes. El problema es que también la instruyó en las artes amatorias. Entonces, después de 2 años, pues ya había un rozagante bebé como producto de la instrucción en las artes amatorias. Y Fulberto, pues a partir de eso, tomó unas tijeras, se acercó a Abelardo y le cortó aquellín. Lo castró. Toda su poesía. Toda su poesía Toda se su la cortó. poesía. Entonces, bueno, pues, Ya, y seguía usando pantalones pese a todo. Exacto. Seguía usando los pantalones. no, pues se fue a refugiar al convento, Abelardo y Eloísa también, y murieron cada uno en su convento, pero a partir de una carta hipernarcisista, por cierto, que escribe Abelardo, la llamada Carta a un amigo, en donde él, narra toda su historia y la historia de sus desventuras a partir de su enamoramiento de Eloísa. Ellos empiezan una correspondencia que, incluso Denis de Rougemont llamó como la primera gran novela de amor de la historia, ¿no? Se supone que Abelardo y Eloísa son como los antecedentes inmediatos del amor cortés. Sin embargo, ¿por qué a mí Abelardo me parece tan cuestionable? Porque a mí Abelardo no me parece un hombre que de veras estuviera avasallado por Eloísa. Eloísa me parece una gran mujer, me parece que sacó a Abelardo de todo su narcisismo. Él era un pedante
degradante, pero yo no creo que Abelardo hubiera estado verdaderamente avasallado por Eloísa y que no le reconocía verdaderamente lo que ella valía. Por eso a mí me parecen, digamos, como un mal ejemplo de antecedente del amor cortés, pero bueno, se les tiene como Pero tales, es de ¿no? las pocas parejas de amor así en las novelas, en la historia, que ha llegado a consumarse, por así decirse, porque siempre está pues Dante con Beatriz, Bueno, Petrarca Rosario con y Manuel Laura. Acuña, ¿no? Que Rosario se quedó Manuel Petrarca Acuña. y Laura. Bueno, o Lu Andrea Salomé, que a todos les decía que sí, pero no les decía cuándo. Oye, pero hay unas cartas de Abelardo a Eloísa. Sí, están publicadas. Y de en Eloísa a México. Abelardo. Yo no las conozco. En la UAM. ¿La edición es de quién? ¿De la UAM? De la UAM, sí. de la está UAM. muy bien. Se me hace que hay otra edición española de la Debe misma haber, sí. editorial que tiene las cartas de Lu Andrea Salomé y de Rilke, pero no me acuerdo qué editorial es. Se me hace que es Valdemar, a lo mejor. No, pero de veras búsquenla, es extraordinario. Viene primero la carta a un amigo de Abelardo, luego toda la correspondencia de Abelardo y Eloísa, y finalmente una carta de Eloísa al prior de su abadía, en donde, digamos, ella explica el desenlace de toda la O historia. sea, Eloísa fue al convento también. Los dos, Sí, cada pues es que quien. estaba bien enojada de la No, pues pobre mujer. De hecho, ella fue como una posición mucho más rebelde ante la sociedad y ante toda la situación en la que se había vuelto, porque de hecho Abelardo pues se quedó muy en paz consigo mismo y muy Bueno, tranquilito. hasta con Se algunas calmó, carencias. con el Se calmó, mediante el se procedimiento quirúrgico se calmó. Oye, bueno, además Octavio Paz menciona a Eloísa en Piedra de Sol. Ya ves que es un recorrido histórico también ese poema, y menciona pues, a muchos momentos de la historia, y menciona a Eloísa, y nada más dice algo así como que a él lo castraron por haber cedido a las leyes y tomarla por esposa, en fin, ¿no? En fin, nada más mencionar que está en Piedra de Sol. Bueno, vámonos de nuevo a la calle, salimos con nuestros micrófonos a preguntarle a la gente lo mismo que el sujeto le preguntó a Pablo hace unos días: ¿para qué sirve la literatura? Ese sujeto. Ese. Es otro lenguaje, es una manera de comunicar y de llegar de una manera distinta al lenguaje hablado de la danza o del teatro a las personas. Y la literatura siento que sirve pues para expresar diferentes estados de ánimo y que la gente pues los comprenda, ¿no? O no los comprenda, pero simplemente es un medio de expresión, creo que de los mejores. Yo creo que para poder vivir mejor en este mundo, para disfrutar más la vida, para simplemente disfrutar. Y poder estar en cualquier lugar y ser capaz de entender las cosas y de enseñar también, ayudar a enseñar a otros. Y nos traslada a otro mundo. La literatura nos ayuda a transportarnos a otro mundo. O sea, la literatura te permite revivir a los personajes, ¿no? Cualquiera que sea su tendencia ideológica, tú puedes recurrir a un libro y desenterrar al autor de la época que sea. De los libros que uno lea, ¿no? Bueno, creo que es para ampliar conocimientos. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, estrenando programa, y seguimos pues con las palabras. Mauricio Landa, de Prado Coapa. ¿Por qué se dice que alguien no dejó títere con cabeza? La expresión títere con cabeza. No dejar títere con cabeza. Suena tristísima, ¿no? Yo me imagino a los pobres Imagínate a títeres Gepeto, degollados. Yo no sé si de ahí venga, o sea, no tengo ni idea de dónde venga la expresión, pero en el Quijote sí hay una escena donde Don Quijote está viendo una representación de un teatro de títeres, y él no deja títere con cabeza porque, bueno, hay un moro que está persiguiendo a una pareja de enamorados, a don Gaiferos y Melisendra, y sale Don Quijote a defender a los enamorados cristianos de un moro, y vaya, como él ya no veía teóricamente la distinción entre verdad, ficción, lo que sea, pues arremete contra el teatrino y rompe todos los títeres del Maese Pedro. El episodio está musicalizado por Manuel de Falla no me acuerdo cómo se llama este episodio del Maese Pedro, ¿no? No me acuerdo, el retablo del Maese Pedro. Debe haber sido una puesta en escena de Cervantes sobre la frase, ¿no? A lo mejor. Posiblemente, tomarla literalmente y hacer su
Es posible porque Pues de hecho sí. en el Quijote no creo que esté la frase tomada literalmente. Nada más recuerdo el episodio, ¿no? El episodio de que Don Quijote no deja títere con cabeza y ahora falta ver si George Bush dejará títere con cabeza allá del otro lado del mundo, ¿no? Pues sí. Aquí seguimos pues en La Dichosa Palabra transmitiendo en vivo. ¿Cuándo y dónde se empezó a tomar el té? Aquí no. Aquí no. Aquí tomamos vodka, como puede ver. No, el té viene de China. Viene, pues hay diferentes leyendas ahí de cómo empezó, de quién se bebió la primera taza de té. Y parece ser que fue un emperador, Shen Nun, que me perdonen los chinos en mi pronunciación. No, por favor, otra vez, Laura. Alguien decía ahí que parecía como la carta de cuando vas a un restaurante. Pues igual. Y este emperador gustaba de beber agua hervida, pues porque le ayudaba a hacer la digestión y porque le gustaba mucho. Y un día estaba sentado debajo de un arbusto y pues le cayó una hoja del arbusto del té. Y pues él no se dio cuenta y se la bebió así, pues, con hoja y todo. Y pues le gustó mucho el sabor, le ayudó mucho con la digestión, le relajó. Y pues él fue el que introdujo esa bebida en la corte y pues la hizo como oficial, ¿no? Bebida oficial. Y de ahí, bueno, pues estuvo muchos siglos únicamente en China y hasta el siglo XIX creo que China era el único productor de té. Y luego ya con las caravanas y con todas estas cosas, pues llegó casi que lo han hecho más famosos los ingleses, ¿no? Con su famoso té de las 5 de la tarde. Pero entonces el té de la India es posterior al té de China también, o sea, los chinos llevaron el té a la India. Lo llevaron a la India. Y ahí hay pues más productores, ¿no? La India, Oceanía, Ceilán, lo que es ahora Sri Lanka. Y pues por ahí asiático. Hay una leyenda japonesa sobre el origen del té. A mí, evidentemente, me parece muy plausible que así fue como se inventó el té, ¿no? Al agua hervida le cayó algo y sabía rico y se la tragaron. Bueno, como en Asterix, ¿no te acuerdas? En Asterix está también un posible origen del té, Así porque es. son estos héroes galos quienes enseñan a los ingleses a agregar algo al agua hervida, ¿no? Porque a Panoramix le cae un ramito de té en la bolsa y entonces se los pasa para que se lo echen a su agua hervida con una nube de leche. Sí, pero Asterix es falso, es divertido, pero es falso. Pero hay una leyenda japonesa que es muy bonita que dice que un tal Dharma había decidido entregar su vida a la meditación y que no iba a perder su tiempo con nada que no fuera estar meditando en la divinidad. Entonces ni comía, ni dormía, ni hacía nada más que estar meditando en la divinidad, ya que eso era lo único que valía la pena. Y después de unos años, un buen día se quedó dormido. Por supuesto, su inconsciente no era tan religioso como él y podemos suponer que en sus sueños no soñó con la divinidad. Y cuando despertó, se despertó lleno de culpa y desesperado de, bueno, ¿cómo es posible que me haya podido dormir si yo tengo una misión importante en la vida que es expiar mis pecados y meditar en la divinidad, etcétera, etcétera? Así es que dijo, no me vuelvo a dormir nunca, y lo que hizo fue que se arrancó los párpados para que nunca le cerraran los ojos. Madre. Y esos párpados, cuando cayeron en la tierra sangrando, dieron como resultado un par de plantitas del té, y que él probó el mismo Dharma y se dio cuenta que gracias a ese té no se quedaba dormido. Y vaya, le pareció de gran utilidad que el té impidiera el sueño, ¿no? Pero esa es una leyenda japonesa muy antigua. Y de hecho se supone en las culturas orientales que tener té, ellos dicen que tener mucho té, espero no estar cometiendo un error, pero es tener mucha felicidad, tener mucha paz, mucha calicatencia, digamos. Claro, imagínate lo que es tomar infusión de párpados de Dharma, ¿no? Y lo mismo como que yo... jugo de carne, eso, ¿no? Y es lo que yo le digo a mi mujer. La felicidad para mí es tener té, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Bueno, y hay una célebre cumbia que dice tomándote, besándote. No sigan albureándome. Alma Resina, de Acueducto de Guadalupe, hace un comentario a lo de Jacob. Dice que Jacob tuvo 12 hijos, que eso dijimos con Raquel, pero que no es cierto, porque solamente tuvo 2 con ella, uno José y el otro Benjamín, y que los otros eran hijos con Lía y con una esclava. Nada, o sea, vida íntima de Jacob. Sigue siendo el pequeño, ¿verdad? Sí, en eso sí estuvo perfecto. No, y era una familia completamente disfuncional. ¿A ti que te gustan los chismes bíblicos? Algún día sería interesante que la revisaras, asesinatos. Pero hay varias familias disfuncionales en la Biblia. Sí, casi todas. No sean, no critiquen. Bueno. Yo no. A los que no pueden defenderse, por lo menos. Yo vengo de una familia disfuncional como todos nosotros. No las puedo criticar. O sea, bíblica.
José Emilio Núñez, ¿cuál es la razón de utilizar la arroba en las direcciones electrónicas? Hay una muy importante, que es que lleguen los correos. Hombre, ¿cómo no? Si no la pones, no llegan. No, bueno, pues es casi un accidente mecanográfico. Lo que pasa es que la arroba era una unidad de medida desde hace muchos años, muchos siglos incluso, entre los árabes. Era una unidad de medida que equivalía a 11 kilos y medio, una cosa así. Y se siguió utilizando, empezó a caer en desuso, pero el símbolo de la arroba está así. Que envuelta, digamos, como en sí misma, casi, la empezaron a usar particularmente en los Estados Unidos para dar una idea de cantidad unitaria. Es decir, yo tengo 12 vasos, arroba, $1. Entonces significaba que $1 costaba cada vaso. Okay. Y a partir de esto, bueno, pues se fue perpetuando la inclusión de la arroba en los teclados. A la hora de que, digamos, empieza a desarrollar Internet y ven que es muy incómodo el signo original que se usaba en lugar de la arroba, o sea, cuando uno quería decir la dichosa palabra arroba hotmail, ponían en los años 70 la dichosa palabra, 2 puntos, otros 2 puntos, hotmail. Entonces sustituyeron esos 4 puntos por la arroba simplemente porque andaba por ahí, porque ahí estaba. Y lo más curioso es que la arroba además tiene una multitud de nombres, todos divertidísimos. Nosotros le decimos arroba correctamente, supongo que porque nos arroba solo verla, pero por ejemplo los franceses o los italianos le dicen caracol, o los ingleses le dicen at, o sea, en. En yiddish se le dice strudel. Strudel, o sea, pastel como el Apfelstrudel. La llaman la arropada o la circular. Además de caracol. Yo sabía caracolito y sabía descargó en francés. Strudelmanzana.com. Strudel, exacto. Pastel strudelmanzana.com. Pero además hay un uso curioso últimamente que es para toda esta moda del género neutro y no decir siempre el hombre y no decir pues sí, como el genérico, utilizar el masculino. Entonces utilizan el arroba para decir os, as. Sí, nosotras y nosotros. Sí, por ejemplo, gata y gato, en vez de que al final sea o, se pone gatarroba. No, a mí lo que siempre me ha encantado de esta manía de la corrección política es que entonces siempre son los mexicanos y las mexicanas, o los hombres y las mujeres, pero la caballerosidad ahí muere, porque siempre son primero los mexicanos y luego los mexicanas, y luego las mexicanas. Es decir, el hombre siempre va el burro por delante, entonces yo no le veo, digamos, la funcionalidad de este asunto, pero en fin. Hay una función que es enriquecer los dichos. Ahora se dice, el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y la mujer respectivamente, una cosa así, ¿no? Irlos aumentando. O sea, aumentar el rollo. Pero puede ser el perro. Cuando se puede llenar literatura. Lucero Ortiz, de ocupación estudiante. Y por eso trae una duda durísima, que es, ¿qué significa maniqueísmo? A ver. Bueno, pues eso tiene raíces antiquísimas. Viene de un tal Mano, de un Mano que era un maniqueo. Un maniqueo realmente, pero era una religión que proponía simplemente una división radical entre lo bueno y lo malo. No había nada en medio. Entonces, yo creo que el maniqueísmo hoy sigue siendo exactamente eso, una visión donde queda de un lado estrictamente todo lo que es absolutamente bueno y del otro lado todo lo que es absolutamente malo y no hay nada en medio. No hay grises, no hay matices, no hay justo medio, pues. Sí, las filas del bien y las filas del mal, ¿no? Y punto, no hay que cámbiale a ningún lado, ¿no? Pero existió esa religión y fue muy importante. Rubén Izaguirre, desde Honduras. ¿En qué Honduras se llama? ¿Qué significa extravagario? Pues es un libro de los libros de Neruda, uno de los libros donde Neruda hace sus poemas más parecidos a los de Vallejo, más en realidad extravagantes. Y en ese sentido, tal vez es el propio Neruda el que inventa la palabra. Sí, sin duda. Vagar en lo extravagante. Bueno, supongo que extravagante es que vaga afuera, ¿no? O sea, que está afuera, digamos, de la norma, de los cánones establecidos, así como excéntrico es que está fuera del centro. Y evidentemente, pues yo supongo que es un elogismo de Neruda, ¿no? O que es extravago, directamente. Uno lo está... Extravago. Muy vago. Muy vago. Como el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo.
¿Se puede ser extra virgen? El aceite de oliva, sí. Sí, solo si eres aceite de oliva. Ahora, te voy a decir que yo en la adolescencia decía que ya me sentía como el aceite de oliva porque las mujeres no me hacían caso. Cuidado, porque en España se dice A perder ver. aceite para ser homosexual. Ah, sí. No, en México también se dice ya estás echando aceite, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, yo no me sabía esas, yo no me sabía esas expresiones. Un Habla día hay con que tu hacer mecánico. una de expresiones de España, ¿no? Pues es que Como estoy diccionario. como en minoría. Es muy interesante. El programa La Editorial Española de Abelardo y Eloísa es De las cartas de Abelardo. Medievalia. Muchas Qué gracias. bien. Muchas gracias. Medievalia, muchas gracias Por la por eso. aclaración. ¿Qué es mejor? ¿Cómo está mejor dicho? ¿A la diosa Kali se la venera en la India o a la diosa Kali se le venera en la India? Pues Laura y nosotros vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Laura y Que el lo resto. diga Germán, que está en No, la pero a India. lo que voy es, en España se dice se la venera, ¿no? Y en México decimos se le España, venera. No, no toda España, nada más en el centro. Por ejemplo, yo, que soy de Madrid, sí soy laísta, 100%. ¿Y qué es lo correcto? Pues no serlo. Se la venera. Lo que pasa es que ahí el la está calificando al femenino de la diosa Kali. ¿sí? Es utilizar el objeto directo en lugar del indirecto. Bueno, ya nos vamos. Hay que recordar que se repite el programa. El programa hoy mismo, se ¿no? repite de hoy, que ahorita estamos en vivo, a las 12 de la noche. Para todos los masoquistas Queremos que lo quieren ver darles dos veces. las gracias a las personas que se tomaron la molestia de hablar. Esperamos que esto sea el inicio de una larga conversación y que contemos con su atención la semana que entra. Muchísimas gracias. Pues gracias, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hasta el buenas sábado. noches. Hasta luego.